El campeón que no conoció la derrota. En el boxeo incluso los más grandes caen. Mohamed Ali perdió, Mike Tyson perdió, Julio César Chávez perdió, Manny Pacquiao perdió, Canelo Álvarez perdió. Porque en este deporte, tarde o temprano, el ring cobra algo. Cobra errores, cobra excesos, cobra descuidos, cobra una mala noche, cobra un segundo de desconcentración. Pero hubo un mexicano que peleó durante más de 15 años como profesional y nunca conoció la derrota. Su nombre es Ricardo Finito López, un campeón nacido en Cuernavaca, Morelos, que no necesitaba gritar, provocar ni vender escándalo para imponer respeto. Mientras otros peleadores buscaban romper el rival con fuerza, él lo desarmaba con precisión. Mientras otros peleaban desde el caos, él convertía el boxeo en una obra de arte. Terminó su carrera con 51 victorias, 0 derrotas, 1 empate y 38 knockouts. Fue campeón mundial en 2 divisiones y defendió su título mundial de peso mínimo del WBC 21 veces. Entonces, ¿cómo es posible que un boxeador mexicano con una carrera casi perfecta no sea mencionado con más frecuencia entre los grandes nombres del boxeo? Para entender a Ricardo Finito López no basta con mirar su récord. Hay que mirar las 3 batallas invisibles que lo siguieron durante toda su carrera. El olvido de pelear en divisiones pequeñas, el estereotipo de no parecer el típico guerrero mexicano, y la presión brutal de seguir siendo perfecto cada vez que subía al ring. Esta es la historia de Ricardo Finito López, el campeón que hizo del boxeo una obra de arte. Esto es Rouge Mindset. El nacimiento de Finito. Ricardo López Nava nació el 25 de julio de 1966 en Cuernavaca, Morelos, México. En un país donde el boxeo muchas veces se cuenta a través de guerras, sangre, presión y corazón. Finito iba a representar otra forma de grandeza. No era el peleador más ruidoso, no era el personaje más explosivo, no era el hombre que necesitaba convertir una conferencia de prensa en espectáculo. Su apodo lo decía todo: Finito. Fino en sus movimientos, fino en su defensa, fino en su manera de caminar el ring, fino en la forma de tocar, medir, esperar y castigar. Y ese apodo no era solo una etiqueta, era una identidad. Ricardo López debutó como profesional el 18 de enero de 1985 cuando tenía 18 años. Su primera pelea fue en Cuernavaca contra Rogelio Hernández y ganó por nocaut en el tercer round. A partir de ahí comenzó una construcción silenciosa, pelea tras pelea, victoria tras victoria, sin saltarse pasos. Antes de pelear por un campeonato mundial, ya había acumulado un récord de 26 victorias y ninguna derrota. No era todavía una superestrella mundial, pero ya había señales claras de algo diferente. Finito no parecía estar aprendiendo solo a ganar. Parecía estar aprendiendo a no equivocarse. Y esa es una diferencia enorme, porque muchos peleadores jóvenes ganan por talento, otros ganan por pegada, otros ganan por valentía. Pero Finito estaba construyendo una base más difícil, ganar desde la técnica, desde la paciencia, desde el control. México ya tenía guerreros, México ya tenía ídolos populares, México ya tenía peleadores capaces de hacer vibrar arenas enteras con peleas de ida y vuelta. Pero Ricardo López iba a ofrecer algo distinto, no el caos, la precisión, no la guerra, la ejecución, no el desorden emocional. La calma de un hombre que parecía entender que el boxeo, antes de ser violencia, era distancia, tiempo y disciplina. Y ahí nace la pregunta central de esta historia. ¿Qué pasa cuando un peleador no busca solo vencer al rival,
sino dominar el arte completo de no cometer errores. El arte de no cometer errores. Para entender a Ricardo Finito López no basta con mirar su récord, hay que mirar cómo peleaba, porque algunos campeones ganan por volumen, otros por potencia, otros por resistencia, otros porque pueden absorber castigo y seguir avanzando. Pero Finito ganaba de otra manera. Ganaba porque entendía el ring como pocos. Su boxeo era limpio, ordenado, preciso. Usaba el jab para medir, para marcar territorio, para controlar el ritmo. No lanzaba por lanzar, no perseguía el knockout por desesperación, no se descomponía cuando el rival intentaba presionarlo. Su estilo tenía algo casi quirúrgico. Entraba, tocaba, salía, castigaba sin regalarse, cerraba espacios, abría ángulos, hacía fallar al rival y respondía con precisión. Y eso es lo que vuelve su historia tan especial. Finito no era invicto porque nunca enfrentó peligro. Era invicto porque había entrenado su mente y su cuerpo para reducir el peligro al mínimo. El boxeo mexicano suele celebrar al peleador que se queda en la línea de fuego y responde golpe por golpe. Y esa tradición es hermosa, es parte del alma del boxeo mexicano. Pero Finito representaba otra escuela, la del peleador que no necesita recibir para demostrar valor, la del campeón que no confunde valentía con descuido, la del artista que entiende que la defensa también puede ser una forma de dominio. Eso lo hacía diferente y tal vez por eso a veces el público casual no lo entendía de inmediato, porque la perfección técnica puede ser menos ruidosa que una guerra. Pero para quienes entienden el boxeo, lo de Finito era una clase magistral. Cada pelea parecía decir lo mismo. No necesitas perder el control para demostrar corazón. No necesitas ensuciar el combate para imponer respeto. No necesitas desesperarte para destruir a un rival. Finito peleaba con una calma que podía ser desesperante para sus oponentes, porque el rival no solo estaba peleando contra un hombre, estaba peleando contra un sistema de pasos cortos, de manos exactas, de defensa compacta, de mirada fría, de golpes elegidos con intención. Y cuando un peleador así empieza a ganar, no parece casualidad, parece matemática. Pero incluso la matemática necesita una gran noche para convertirse en historia. Y para Finito, esa noche llegó lejos de casa, en Japón. La noche en que nació un campeón mundial. El 25 de octubre de 1990, Ricardo Finito López viajó a Tokio, Japón, para enfrentar al campeón mundial Hideyuki Ohashi en el Korakuen Hall. La pelea era por el título mundial WBC de peso mínimo, también conocido como peso paja o mini flyweight. Ese dato es importante. Finito no ganó su primer título mundial en casa. No lo ganó con todo a favor. No lo ganó protegido por el ambiente mexicano. Finito fue a Japón, al territorio del campeón, y ahí tuvo que demostrar que su técnica podía viajar. Porque hay peleadores que lucen brillantes en casa, pero cambian cuando salen de su zona de confort. El público es distinto, la presión es distinta, la energía es distinta, el campeón está en su país y el retador tiene que ganar no solo la pelea, sino también la narrativa. Pero Finito no fue a sobrevivir, fue a conquistar. Esa noche Ricardo López derrotó a Hideyuki Ohashi por nocaut técnico en el quinto round y se convirtió en campeón mundial. Y ahí nació oficialmente la leyenda. Pero lo más impresionante no fue solo ganar el cinturón, fue la forma en que ese cinturón se convirtió en el inicio de un reinado larguísimo. Muchos boxeadores llegan a campeones. Muy pocos aprenden a vivir como campeones y todavía menos pueden defender esa posición
una y otra vez durante años sin romperse mentalmente, porque ser campeón no significa solo ganar una noche, significa despertar al día siguiente con una nueva presión. Ahora todos te estudian, todos quieren lo que tienes, todos entrenan pensando en tus errores. Todos creen que pueden ser el hombre que termine tu historia. Y desde 1990, cada rival de Finito tenía la misma oportunidad, ser el primero en derrotarlo. Pero año tras año, defensa tras defensa, la respuesta fue la misma. No pudieron. Ricardo López no estaba construyendo una carrera normal, estaba construyendo una obra hecha de repetición, disciplina y control. Y así comenzó el reinado silencioso. El reinado silencioso, 21 defensas y una década de dominio. Después de ganar el título mundial, Finito López no desapareció. No fue un campeón de una noche, no fue una promesa que se apagó después de tocar la cima. Fue exactamente lo contrario. Desde 1991 hasta 1998, Ricardo López defendió su cinturón mundial WBC de peso mínimo 21 veces consecutivas. Guinness World Records reconoce esa marca como el récord de más defensas consecutivas del título mundial en peso mínimo. Y aquí está una de las claves de su grandeza. Finito hizo que ganar pareciera normal. Pero ganar 21 veces seguidas en peleas de campeonato mundial no es normal. Defender un título durante años no es normal. Mantener la concentración, el peso, la disciplina, el hambre y la precisión durante casi una década no es normal. Eso no es suerte, eso es mentalidad. Durante ese reinado, Finito peleó en México, Estados Unidos y Japón. Defendió su título en escenarios importantes y también en carteleras donde quizá otros nombres recibían más atención. Sky Sports ha señalado que López muchas veces quedó fuera de las conversaciones sobre los mejores de todos los tiempos, quizá por las categorías de peso en las que peleó, aunque su récord y reputación hablan por sí mismos. Y ese es un punto muy importante para este documental, porque Finito no fue ignorado por falta de grandeza. Fue subestimado por el tamaño de su división. En el boxeo muchas veces el público mira hacia arriba. Los pesados, los welters, los medianos, las grandes figuras mediáticas, los nombres que venden millones, pero en las divisiones pequeñas también vive el arte y a veces técnicamente vive en su forma más pura, porque los peleadores pequeños suelen tener velocidad, volumen, reflejos, resistencia, coordinación y una técnica que no permite errores. Y Finito fue el rey de ese mundo, un rey silencioso, un campeón que no necesitaba una rivalidad nacional para construir grandeza, un peleador que no dependía del escándalo. Su rivalidad era más profunda, era contra la repetición, contra el desgaste, contra el olvido, contra esa parte del público que cree que solo hay grandeza donde hay ruido. Pero si miras su carrera con atención, hay algo impresionante. Finito no solo defendía un cinturón, defendía una idea, la idea de que el boxeo podía ser elegante, que el dominio podía ser frío, que la perfección podía ser tan emocionante como la guerra si sabes mirar los detalles. Y aún así, toda historia necesita un momento de crisis. Toda obra perfecta necesita una grieta. Y para Ricardo Finito López, esa grieta apareció en México, frente a miles de personas, contra un hombre que no vino a admirar su técnica, vino a romperla. La noche en que la perfección sangró. Rosendo Álvarez. El 7 de marzo de 1998, en la monumental Plaza de Toros México, en Ciudad de México, Ricardo Finito López enfrentó al nicaragüense Rosendo Álvarez.
Era una pelea enorme. López llegaba como campeón WBC de peso mínimo y Álvarez como campeón WBA. Los dos estaban invictos. Esta no era una defensa más. Era una pelea de unificación. Era campeón contra campeón, invicto contra invicto. Y para Finito era una de esas noches donde la perfección no podía solo verse bonita. Tenía que sobrevivir. Rosendo Álvarez no era un rival diseñado para hacer lucir a nadie. Era fuerte, agresivo, incómodo, tenía hambre, confianza y una presión que obligaba a Finito a responder de una forma distinta. Durante años, Ricardo López había parecido intocable, pero esa noche la historia cambió de tono. La pelea fue dura, cerrada, tensa, y entonces llegó el momento que volvió humana la leyenda. Finito, el hombre que parecía controlar cada centímetro del ring, fue puesto en problemas. La pelea terminó después de un choque accidental de cabezas y el resultado fue un empate técnico. BoxRec registra la pelea como un empate técnico en el round 7. En la Plaza de Toros, México. Ese empate fue el único manchón en su récord profesional. No fue una derrota, pero tampoco fue una victoria. Y para un hombre que había construido su carrera sobre la idea de la perfección, eso bastaba para crear una sombra. Por primera vez, el récord de Finito ya no era solo una línea impecable de victorias. Ahora había una pregunta. ¿Había encontrado Rosendo Álvarez la fórmula? ¿Había llegado el hombre capaz de romper al maestro? ¿Era Finito realmente invencible o solo no había enfrentado todavía el tipo de caos correcto? Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más interesante. Porque la mentalidad de un campeón no se mide solo cuando gana fácil. Se mide cuando algo sale mal, se mide cuando el público duda, se mide cuando el rival te incomoda, se mide cuando tu propia narrativa perfecta empieza a agrietarse. Finito no perdió esa noche, pero la perfección sí sangró. Y entonces llegó la revancha. El 13 de noviembre de 1998, Ricardo López y Rosendo Álvarez se enfrentaron otra vez. Esta vez en el Hilton Hotel de Las Vegas, Nevada. López ganó por decisión dividida en 12 rounds, retuvo el título WBC y ganó el título WBA que estaba vacante. La revancha no fue solo por cinturones, fue por limpiar una duda, fue por recuperar el control de una historia. Fue por demostrar que Finito no era un campeón frágil, protegido por la técnica, era un campeón completo, porque hay una diferencia entre ser perfecto cuando todo fluye y mantenerte firme cuando alguien te arrastra a una pelea incómoda. Rosendo Álvarez fue el rival que puso a Finito frente a una pregunta que quizá nunca había tenido que responder tan claramente. ¿Qué haces cuando la perfección deja de parecer fácil? Y Finito respondió como responden los grandes, volviendo, ajustando, ganando. No con una noche perfecta, pero sí con la mentalidad necesaria para cerrar la herida. Esa es una lección poderosa. La grandeza no significa que nunca te pongan en problemas. La grandeza significa que cuando aparece la duda, no permites que se convierta en destino. El cierre perfecto. 2 divisiones, Madison Square Garden y retiro invicto. Después de la rivalidad con Rosendo Álvarez, Finito todavía tenía algo más que demostrar. Ya había dominado las 105 libras, ya había defendido su título una cantidad histórica de veces. Ya había sobrevivido la noche más complicada de su carrera, pero entonces subió a la división de 108 libras, peso mini mosca o junior flyweight. Y el 2 de octubre de 1999 en el Hilton Hotel de Las Vegas enfrentó a Will Grigsby por el título IBF Junior Flyweight.
Finito ganó por decisión unánime y se convirtió en campeón mundial en otra división. Ese dato es importante porque demuestra que su grandeza no estaba atrapada en un solo peso. Su estilo podía moverse, su disciplina podía adaptarse, su boxeo seguía siendo efectivo incluso cuando el cuerpo cambiaba, cuando los rivales eran distintos, cuando el margen físico se modificaba. Y aquí hay otra lección de mentalidad. Los grandes no solo repiten lo que les funciona, también saben evolucionar. Finito ya no era el mismo joven que había debutado en 1985. Habían pasado años de entrenamientos, cortes de peso, campamentos, viajes, defensas, presión, pero seguía encontrando la forma de ganar. Y llegó entonces el cierre de su carrera. El 29 de septiembre de 2001, en el Madison Square Garden de Nueva York, Ricardo López enfrentó a Solani Petelo. Ganó por nocaut en el octavo round y retuvo el título IBF Junior Flyweight. BoxRec registra esa pelea como victoria por nocaut en el round 8 en Madison Square Garden. Piénsalo, la última pelea de su carrera fue en uno de los escenarios más míticos del boxeo mundial, Madison Square Garden, Nueva York. Una noche grande y Finito no se fue sobreviviendo, no se fue arrastrando una carrera que ya había perdido brillo, no se fue después de una derrota dolorosa, se fue ganando, se fue campeón. Se fue invicto y eso en el boxeo es casi imposible porque el boxeo es un deporte que muchas veces no deja ir a sus héroes a tiempo. Muchos campeones se quedan demasiado, muchos regresan cuando ya no deberían, muchos pierden contra rivales que antes habrían dominado. Muchos destruyen parte de su legado persiguiendo una última noche de gloria, pero Finito tuvo algo tan difícil como el talento. Tuvo conciencia, supo cerrar y cerrar también es una forma de grandeza. Su retiro oficial fue anunciado en Ciudad de México el 27 de noviembre de 2002, después de una carrera profesional que había comenzado en 1985. El balance final queda como una de las líneas más limpias de la historia del boxeo. 51 victorias, 0 derrotas, 1 empate, 38 knockouts. Pero reducir a Ricardo López a esos números sería injusto, porque su legado no es solo haber sido invicto. Su legado es cómo fue invicto, no con miedo, no evitando el riesgo, no huyendo de la competencia, sino perfeccionando una manera de pelear que parecía simple hasta que intentabas entenderla. Finito convirtió lo básico en arte, el jab, la distancia, el paso atrás, el contragolpe, la guardia, el equilibrio, la paciencia, el silencio. Todo eso junto creó una de las carreras más elegantes que ha dado el boxeo mexicano. Y aunque su nombre quizá no suena tanto en la cultura popular como otros gigantes de México, en la historia profunda del boxeo su lugar está asegurado. En 2007, Ricardo Finito López fue inducido al International Boxing Hall of Fame, confirmando su sitio entre los grandes de este deporte. Pero todavía queda una pregunta. ¿Por qué un nombre así no es mencionado más? ¿Por qué un campeón invicto, técnico, dominante y mundialmente respetado no siempre aparece al frente de las conversaciones? Tal vez porque su grandeza no hizo ruido, tal vez porque peleó en divisiones pequeñas, tal vez porque no necesitó escándalos, tal vez porque su boxeo era tan limpio que algunas personas confundieron control con facilidad. Pero esa es precisamente la razón por la que esta historia importa, porque no toda grandeza grita, algunas grandezas susurran y aún así cambian la historia. El legado del campeón silencioso. Ricardo Finito López no fue el boxeador más ruidoso de México, no fue el más mediático, no fue el que construyó su imagen desde la provocación. No necesitó insultar rivales, no necesitó vender odio.
no necesitó fabricar una personalidad para ser grande. Su mensaje fue otro. La excelencia también puede ser silenciosa. Su carrera nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre se ve como caos, sangre o drama. A veces se ve como disciplina, como paciencia, como repetir lo básico miles de veces hasta convertirlo en algo invisible, como entrenar tanto una defensa que parece natural, como lanzar un golpe en el momento exacto, como caminar hacia el ring sin necesidad de demostrar nada fuera de él. Finito no solo defendió cinturones, defendió una idea, que el boxeo no es solo fuerza, también es inteligencia. No es solo valentía, también es control. No es solo pegar, también es saber cuándo no hacerlo. Y en un deporte donde casi todos pierden, donde casi todos pagan un precio, donde incluso los nombres más grandes terminan encontrando una noche que los derrumba, Ricardo Finito López se fue sin conocer la derrota. Pero quizás su mayor victoria no fue el invicto. Su mayor victoria fue haber sido fiel a su estilo, a su disciplina, a su manera de entender el boxeo. Porque Finito no peleaba para parecer salvaje, peleaba para ser exacto. Y en esa exactitud encontró algo que pocos alcanzan: la belleza. Ricardo Finito López hizo del boxeo una obra de arte y su historia deja una lección que va más allá del ring. La perfección no nace del talento, nace de la disciplina de hacer lo correcto todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Esto fue Rouge Mindset. Si esta historia te inspiró, compártela y suscríbete para más historias sobre la mentalidad detrás de los peleadores. ¡Domina tu mente!